que vencedores, bendito Padre. Sea reprendido toda obra de las tinieblas, Señor, que quiere oponerse, Señor, al mensaje, Señor. Sea reprendido todo sueño, todo estupor, todo cansancio, bendito Dios, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos reposa, Señor, y da un espíritu de alerta, bendito Dios, para estar expectante, Señor, como un atalaya para recibir tus palabras, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Jesús, amén. Gloria a Dios, dele palmas fuertes al Señor, amén. Gloria a Dios. Fíjese que cuando hablamos acerca del asirio, es muy interesante lo que dice el libro de Miqueas. Dice, y este será nuestra paz. Y dice, cuando el asirio viniere a nuestra tierra. Ahora, hay cosas interesantes porque la palabra dice que de entre nosotros, dice una versión, dice, levantará 7 pastores y 8 príncipes. Ahora, yo quiero comentarle que una de las cosas que dice son hombres principales y son 8 pastores. Quiero adelantarle que una de las cosas que usted va a ver quizás en las siguientes enseñanzas es que cuando habla acerca de 8 pastores y príncipes, habla ciertas de cualidades que debe tener el Hijo de Dios, cualidades que usted y yo debemos tener. Literalmente habla de pastores y de príncipes, pero recuerde que la palabra, hay un pasaje donde dice que en primera de Pedro que nosotros debemos apacentar la grey de Dios. Entonces yo considero que cada uno de nosotros podemos apacentar la grey de Dios. Nosotros cada uno, mire, los padres de familia somos pastores de nuestras casas. Si son madres solteras, son pastores de sus hogares. Entonces, de alguna forma tenemos que tener las cualidades acerca de lo que es ser un pastor. Entonces, en la escritura vamos a estudiar, hermano, durante el día, cuáles son esos 7 pastores que el Señor va a levantar de entre su pueblo y cuáles son esos 8 príncipes que el Señor va a levantar de entre su pueblo. Amén, hermanos. Entonces, quiero hablarles desde ya que son cualidades a desarrollar que el Señor nos va a permitir ver en este tiempo. Ahora, pero lo que me llama la atención es que dice, y este será nuestra paz. Puede decir, y este será nuestra paz. Diga, y este será nuestra paz. Ahora, usted debe saber que cuando hablamos acerca del rey de Asirio, hablamos acerca del territorio o el imperio persa. Usted debe comprender que según la escritura y según la estatua de Nabucodonosor, que está en Daniel capítulo 7 y está en Daniel capítulo 2, habla acerca de una estatua que tiene unos ciertos elementos, que tiene oro, tiene plata, tiene bronce y tiene hierro en los pies mezclados con barro. Eso habla acerca de los 4 imperios que se han desarrollado durante el periodo, hermano, que empezó hace 2000 años. Entonces, hubo imperios que se desarrollaron, hermano, en esta tierra. Ahora, uno de esos imperios dice la palabra que es el asirio, que es del persa. El primer imperio que usted va a poder ver es Babilonia. El segundo imperio que se desarrolló, hermano, fue los medios y los persas. El cuarto imperio que se desarrolló fueron los griegos. Y el último imperio que hasta el día de hoy, hermano, está desarrollando y de alguna forma vemos una sombra, es el imperio romano. El imperio romano fue el último imperio a desarrollarse aquí en la tierra. Y usted ve ahí, de alguna manera, cómo sombra y cómo se ha mezclado, hermano, la política con la religión. Vemos con Italia, con lo que es en este tiempo el Vaticano, y esa es como una sombra o ha quedado como una imagen de lo que fue el imperio romano. ¿Está conmigo hasta aquí? Espero ir caminando, quiero caminar con ustedes despacito, amén. Entonces, pero una de las cosas que cuando nosotros vemos acerca de la palabra, dice que se levantará el rey de Ciro, se levantará el rey de Ciro. ¿Contra qué? Contra su pueblo. Pero déjeme decirle que uno de los imperios más terribles que podemos ver, estudiar aquí en la escritura, ha sido el imperio sirio, el imperio persa. Ha sido uno de los imperios que quizás más daño ha hecho, especialmente al pueblo de Dios. Ese fue el punto donde fue enfocado el pueblo de Dios. Ahora, lo que le quiero tratar de transmitir esta mañana es que hay ciclos proféticos. Diga, ciclos proféticos. Ahora, en los ciclos proféticos, recuerde que estamos hablando acerca del profeta Miqueas. Diga, el profeta Miqueas. Entonces, lo que el profeta Miqueas estaba declarando es de alguna forma una profecía a suceder a largo plazo, una profecía que está por suceder a mediano plazo
y quizás una profecía a corto plazo. Así es como funcionan las profecías. Muchas profecías son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una profecía de corto plazo, hablamos de una profecía que quizás que ya se estableció o ya sucedió. Por ejemplo, estamos hablando de a día de hoy, cuando la iglesia está en medio. Considero que la iglesia es el tiempo donde tiene que cumplirse profecías de mediano plazo. ¿Por qué? Porque hay una profecía a final de los tiempos cuando es el de largo plazo. Por ejemplo, el imperio sirio o el imperio de Media y de Persia ya se estableció aquí en la tierra, ya estuvo, está conmigo, y ya fue atacado principalmente al pueblo de Dios. Ese era su punto, como su diana, era el pueblo de Dios, atacar, destruir, y era al pueblo de Dios con cartas. Usted ve, por ejemplo, con Sennacherib, usted lo ven en la escritura, en el libro de Isaías capítulo 37 al 41. Usted ve también en Segunda de Crónicas, usted puede ver cómo hermano Sennacherib era un rey de los asirios, cómo hermano al rey Ezequías, hermano, lo atormentaba, lo tenía ahí con cartas, y una de las cosas que decía Sennacherib decía: ¿has visto cómo he destruido yo al imperio de Egipto? ¿Has visto cómo yo he destruido a los imperios? Dice: ¿acaso tu Dios, le decía a Ezequías, te podrá librar de mi mano? ¿Has visto cómo yo he sometido a los otros imperios? Tu Dios, decía, tu Dios no te va a librar. Y también decía, y hablaba Sennacherib y mandaba mensajeros y les decía al pueblo, y dice la palabra que incluso hablando en su lenguaje, fíjese, decía, hablando en su lenguaje, quiere decir que utilizaba un lenguaje de alguna forma, hermano, como habla el Hijo de Dios. Yo le puedo decir, en ese tiempo puede hablar un lenguaje, literalmente puede ser el arameo que en ese tiempo hablaban, o el hebreo. Pero yo le puedo trasladar en este tiempo que hay gente que quizás va a usar nuestro mismo lenguaje. Por ejemplo, cuando le digo, es raro esto, porque no sé si a usted le ha pasado que le llama a usted la chica de Vodafone, o usted llama a un lugar y le dice tata, y usted dice amén, amén. Digo, sí, sí, sí. Es como que su lenguaje, o por ejemplo, la pastora el otro día hablando con una chica del banco, le dice, sí, sí, bendiciones, le dice al final. Ay, ¿qué dije? Porque hay un lenguaje que nosotros tenemos, está conmigo, hay un lenguaje que manejamos y a veces se nos sale ese lenguaje. Es lo que le pasó a Pedro, ¿se acuerda a Pedro? Dice, porque habla como ellos. ¿Cómo hablaba Jesús? Para que la gente decía, pues, oye, habla como ellos. Entonces Jesús, para el apóstol Pedro, para tratar, hermano, de pasar desapercibido, dice que empezó a blasfemar. Una versión dice que empezó a hablar malas palabras para hacerse común entre ellos y para que quizás de alguna forma no le crucificaran también. Acuérdese cuando fue acusado Pedro. Pero lo que le quiero decir es que Sennacherib, hermano, de alguna forma atacaba a Ezequías, y Ezequías de alguna forma confía en el Señor. Y quiero leer un versículo más adelante muy importante que nos va a ayudar a entender esto. Ahora, entonces hay ciclos proféticos que se cumplieron. Ahora, quiero ponerle un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted habla en Ezequiel 28, por ejemplo, usted va a hablar ahí, hay una profecía que literalmente está dada, fíjese, al rey de Tiro. Pero cuando usted empieza a leer los versículos que siguen, pues le animo a que usted busque Ezequiel 28, usted va a ver que está hablando acerca de Luzbel. Dice, oh querubín grande protector, que te puse, dice, en el huerto del Edén estuviste, te paseabas con piedras preciosas, el primor de los tamboriles y de los cantos fue preparado para ti. Y está hablando para Tiro, pero de pronto cambia la situación y está hablando como que da a interpretar que a quien el mensaje está enviado es a quién, a Luzbel. Entonces, todo eso, esa profecía, por ejemplo, que el profeta Ezequiel está hablando, ya se cumplió. ¿En dónde? En el cielo. Porque, y de hecho dice, yo te eché del monte santo de Dios. ¿Por qué? Por las contrataciones que tú hiciste. Y de hecho usted sabe que de las 3/4 partes de los ángeles descendieron aquí a la tierra, porque Él los echó. Entonces ya se cumplió, ya se cumplió. Ahora, tiene un tiempo que cumplirse. ¿Cuál era el propósito de Luzbel? El propósito de Luzbel era hacerse como Dios, sentarse. De hecho, el libro del profeta Isaías dice que el anhelo de Luzbel era sentarse, dice, levantar un trono junto al trono de Dios.
O sea, el anhelo de Luzbel era parecerse o llegar a la altura quizás de Dios. Ahora, lo que le quiero decir es que ya se cumplió en el cielo. Fíjense, quiero hablarle de los ciclos proféticos, cómo se están cumpliendo. Eso ya se cumplió quizás, hermano, en el cielo. El rey de Tiro, hubo un reino aquí en la tierra. Eso es corto plazo. El largo plazo es cuando dice que en el tiempo tribulacionario, que usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 5, 6 y 7, usted va a ver cómo dice que el anticristo o la bestia se sienta en el templo de Dios para hacerse pasar como Dios y engañando a la gente como que Él es Dios. Entonces, lo que Luzbel quería hacerlo en el principio, de alguna forma lo consigue al final de los tiempos y se sienta en el templo de Jerusalén, ahí en el trono de Dios, y ahí se establece su reino, y es donde la ramera es como empieza a influenciar más todavía en los tiempos tribulacionarios. Entonces quiero decirle que desde que el corto plazo que se cumplió en el cielo hasta el largo plazo, ¿quién queda? Queda la iglesia. Queda la iglesia. Entonces, desde ese periodo que se cumpla hasta el final de los tiempos, hay un periodo que es el mediano plazo, y es donde usted y yo estamos. Entonces, quiero decirle, no quiero, hermano, yo sé que el Señor tenemos la victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que hay tanta influencia demoníaca en los jóvenes, en los hogares, en los varones, en las mujeres. Hay tanta influencia demoníaca, hay tanta influencia de espíritus. ¿Para qué? Para ese tiempo era atacar al pueblo de Dios. Ese tiempo era literalmente atacar a Dios. Pero este tiempo, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es la amada? Entonces hay un cumplimiento a corto plazo que es literal, y existió esos reinos y sucedió. Pero ahora déjeme decirle que ahora la amada es el Israel espiritual. ¿Está conmigo? Usted y yo somos de Israel. ¿Sabe que usted es de Israel? Lo dice el libro de Romanos. Pero ¿qué Israel? El Israel espiritual. Entonces ahora quien está en la mira, antes era un Israel literal, antes era el trono de Dios, ahora somos nosotros. Ahora, espero, hermano, que me esté dando a entender. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Babilonia. El imperio babilónico literalmente estuvo aquí en la tierra, se estableció aquí en la tierra. Hubo un rey que era Nabucodonosor, ¿se acuerda? Estuvo aquí en la tierra a corto plazo, se cumplió ese imperio aquí, trabajó aquí. Pero a largo plazo, ¿quién va a sentarse, hermano, ahí en el trono de Dios y a tratar de influenciar a las naciones en esos tiempos tribulacionarios? Babilonia. ¿Está conmigo? Entonces ya se cumple aquí en la tierra, tiene que cumplirse en el final de los tiempos, a largo plazo. ¿Quién queda en el medio? Pues la amada. Y se acuerda que una de las cosas que Babilonia era someter a Israel, someter a Daniel. ¿Se acuerda que Daniel fue acusado porque no quiso doblegarse frente a la imagen que él creó? ¿Se acuerda que incluso utilizó música? Miren cómo utilizó Babilonia, es totalmente confusión. Utilizó la música para poder de alguna manera influenciar en Daniel para que adore a la bestia. Dice, quien no adore, quien no cante, y dice que al escuchar la música todo el mundo se tenía que adorar. O sea, mire la influencia, hermano, cómo en ese tiempo literal se cumplió. Ahora, ¿no le parece a usted la música en este tiempo cómo tiene un poder? Yo he hablado con los jóvenes y con grandes también, pero dice, pastor, es que la música, mire, todo está bien, pero no me toquen la música porque esa música, hermano, la música le envuelve. La música te hace hacer actos o tener actitudes, pensamientos, hermano, que te llevan a ¿qué? A darle la espalda a Dios. ¿Está conmigo? Vemos la influencia de Babilonia. Estoy hablándole de imperios, cómo el Señor está desarrollado en este tiempo. Mire, lo que le quiero decir es que en medio del corto y del largo está la iglesia. Y la iglesia es la imagen de Cristo. La iglesia es la amada de Cristo. Ay, Señor bendito, tengo poco tiempo y tengo como 12 hojas. Entonces, lo mismo pasa con el anticristo. El anticristo en este tiempo es sombra y figura del asirio. Dice que el asirio se levantaría ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Ahora, pero lo que me gusta de Miqueas dice que levantaremos. No dice que él levantará. Lo puede leer ahí en el versículo. Dice, levantaremos 7 pastores y 8 príncipes. Fíjese, dice que usted y yo levantaremos estos pastores y estos príncipes.
no dice que Dios levantaría. O sea, quiere decir que usted y yo tenemos una tarea en este tiempo, en este momento, para desarrollar actitudes, habilidades. ¿Para qué? Para destruir al asirio, destruir al anticristo, las influencias. Ahora, fíjese, déjeme avanzar con usted un poquito. ¿Por qué le digo esto? Venga conmigo al libro de Isaías, capítulo 9, por favor, versículo 6. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Le iba a decir, si usted está ahí un poco todavía perdido, no le puedo esperar, hermano. Espero que sea luego ve el video, por favor. Espero que esté caminando conmigo. Estoy tratando de ir lo más despacito que pueda. Amén. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, viene lo que dice el profeta. Dice, porque un niño nos ha nacido. O sea, fíjese, es como que ese niño es para nosotros. Dice, nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. ¿Qué dice? Príncipe de paz. Hermanos, qué lindo. ¿Se acuerda que decía Miqueas al principio? ¿Se acuerda que decía cómo empezó el versículo? Él será nuestra paz. Por eso es que miren, perdóneme, esto va a sonar un poco chocante, pero nos está hablando, fíjese, la Biblia de un niño Dios, porque dice, un niño nos es nacido, un niño Él nos nacerá. Quiere decir que de alguna forma el Señor, hermano, Dios preparó a alguien en nuestras vidas que nazca en nuestro corazón. Mire, para que usted me pueda entender, usted es el pesebre. ¿Usted acepta a Jesús? ¿Usted tiene a Jesús en su vida? Pues usted fue el pesebre donde nació Jesús, porque un niño nos ha sido dado. Usted es del pesebre y está en nosotros, y ese niño tiene características, y una de ellas es, Él será nuestra paz. Lógico, que dice, Él es el príncipe de paz. Entonces, en medio de este periodo, hermano, a mediano plazo, donde usted no puede ver, pero hay, hermano, en la atmósfera, en las entes espirituales de las regiones celestes, un bombardeo para con la iglesia terrible, hermano, y el que se descuida cae. Por eso en este tiempo es donde tenemos que estar más, hermano, con la antorcha encendida, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, hermano, escuchando el mensaje, acudiendo a la iglesia, corriendo. ¿Por qué? Porque es un tiempo, hermano, terrible, que si nos descuidamos, si no es Babilonia, te quita; si no es Asiria, te quita; si no es Grecia, hermano, Grecia, mucho pensar, mucha lógica, te quita; Persia, la fuerza. Hermano, estamos siendo tan bombardeados en este tiempo, que el que se descuida, hermano, se suelta, y podemos de alguna manera terminar, hermano, destruidos. Es un momento, es un descuido, el cual tenemos que estar en este tiempo como antorchas, hermano, encendidas. No, es el tiempo de la llenura, es el tiempo de decir, Señor, lléname, dame de tu presencia, tu venida está cerca, lléname de tu presencia, lléname de tu palabra, necesito de tu palabra. Necesito de tu mensaje. ¿Qué está pasando? Por eso, hermano, hay que estar en este tiempo más despierto que antes. Ahora, fíjese, camine conmigo un poquito, porque es hermoso lo que dice el versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz, dice, no tendrán fin. Diga, no tendrán fin. Diga, no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Quiere decir, fíjese qué lindo, esto es hermoso, lo que le quiero transmitir, es que no tendrá fin. Diga, no tendrá fin. No tendrá fin. Mire, porque dice, habla acerca un poquito, dice, porque el trono de David, su reino. Usted sabe que en el final de los tiempos, si usted me puede ayudar, usted sabe que en el libro de Oseas hable, ¿qué tabernáculo va a ser levantado? ¿Qué tabernáculo va a ser levantado en el final de los tiempos? El tabernáculo de David. Jesús, ¿linaje de quién es? Linaje de David. Entonces quiere decir que cuando usted y yo, hermano, recibimos a Jesús y el Señor mora en nuestras vidas, y usted es del pesebre, quiero decirle que es una paz eterna, es una paz total hasta el final de los tiempos. Mire, una de las cosas que hablábamos, hermano, con el apóstol, decía, hijos, decía, tienen que dar este tiempo un mensaje de paz, de seguridad,
no hay que poner temor. Ya la gente mira, dice, lo que está sucediendo. No hace falta que se les diga, pero hay que dar paz, seguridad, que la paz inunde los corazones y la seguridad, y que nos volvamos a Él cada día. Ahora, hermano, cada día tenemos que volvernos al Señor. Dígale que está a tu lado, cada día tienes que volverte al Señor, para que esa paz vuelva a establecerse en nuestro corazón, que esa paz se establezca en nuestro corazón. Ahora, esa paz es eterna. Diga, esa paz es eterna. Esa paz es eterna. Ahora, y quiero darle quizás a usted algunos versículos que usted los pueda apuntar si usted quiere. Usted va a ver cómo el ataque de Asiria, hermano, los sirios eran tan directos, hermano. Usted puede ver en Segunda de Reyes 17, apúntelo, lo lee en su casita. Isaías 19:33, usted lo va a leer, ahí todo cómo se desarrolla. Isaías 30:31, si usted tiene tiempo, léalo. Ahí está literalmente cómo, hermano, Asiria invade Samaria y cómo es llevado cautivo Israel. Usted puede ver en Isaías 19:33 cómo Asiria es destruida. Usted puede ver que en Isaías 30:31 cómo el juicio de Asiria se establece de parte de Dios. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 9, venga conmigo por favor. En el libro de Romanos, capítulo 9. El libro de Romanos, capítulo 9. Si usted lo puede leer, hermano, desde el versículo 25. Lea conmigo por favor. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 25. Dice, como también dice Oseas, hablando del profeta: a los que no eran en mí, pueblo llamaré, pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. ¿De quién está hablando, hermano? De nosotros. Diga, la escritura está hablando de mí. Diga, la escritura está hablando de mí. Dice, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo o del Dios viviente. Entonces, quiere decir que hay un momento donde a nosotros nos dijeron que no éramos pueblo. ¿Saben qué momento fue eso? Mire, le voy a dar una sombra, pero por ejemplo, en Hechos 15 hay un concilio y hay, hermano, una reunión con los ancianos de Israel, con los judíos, y está hablando con los apóstoles. Hay una reunión ahí en Hechos 15. Y ahí, hermano, una de las cosas que los judíos, hermano, querían era que judaizar al pueblo. Decían, no, es que ellos tienen que circuncidarse, no, es que tienen que hacer todos los ritos que quizás la ley establecían. Pero el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Bernabé, ellos empezaron a dar testimonio cómo Pedro fue a Cornelio y sin ninguna circuncisión ni nada, el Espíritu Santo descendió sobre esa vida y cómo fue llena. Entonces empezaron a entender que la obra del Espíritu Santo ya no era una obra literal de quitar un prepucio o hacer un corte ahí en la parte íntima del hombre, era quitar, ya no. Empezaron a entender que ya el Espíritu Santo, el problema de alguna manera de la humanidad era en el corazón. Tenía que ser un trabajo interno en el corazón y quitar la carnalidad que había en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, dice, es engañoso. Entonces el corazón muchas veces nos engaña. Ahora, y ahí es donde empieza usted, hermano, a ver el desarrollo. Y ahí hubo un momento donde ellos no aceptaron a los gentiles como pueblo. No aceptaron. De hecho, Pedro, hablando de alguna forma, hermano, en el lienzo, cuando descienden los reptiles, hermano, las aves y todo tipo de animales, y dice, mata y come, y dice, no comeré porque eso es inmundo. El Señor estaba hablando, le estaba tocando de que Pedro iba a entrar a la casa de un centurión, de un gentil, que ese hombre estaba dando ofrendas y estaba dando adoración y oraciones que agradaban a Dios. Estaba preparando el corazón de Pedro. Dijo, mata y come, no como. Dice, nada inmundo entrará a mi boca. Dice, no llames inmunda lo que yo santifiqué. Entonces, ahí está una sombra del pueblo gentil de usted y yo. Ahora, el pueblo, hermano judío, no entendió. Bendito Dios por usted y por mí. Hermano, que lo que no era pueblo, Él lo llamó pueblo. Hermano, a la abandonada, a la estéril, la que estuvo, hermano, quizás abandonada, nos recogió. Y hoy somos el Israel espiritual por causa del amor de Cristo. Ahora no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Ahora todos los que aceptan a Jesucristo tienen derecho a esa gracia y esa vida eterna. Esa es la amada, que es usted y somos yo. Yo creo que debemos dar un fuerte aplauso al Señor por la obra que ha hecho.
por esa linda obra. Ahora, no solo eso, porque si usted quiere, siga leyendo el versículo 26. Es que, hermano, mire Dios cómo ama a la iglesia. Mire Dios cómo nos ama, porque en el versículo 26, en el versículo, por ejemplo, venga conmigo a Primera de Pedro, por favor. A Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Corra, por favor, si me ayudan ahí en la pantalla, calidad, eso, si no lo vayan viendo ahí. Dice, pero vosotros sois, diga, está hablando de mí, levante su mano, diga, está hablando de mí. Diga, está hablando de mí. Dice, porque vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ay, poderoso Dios. A fin de que se anuncie las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Aleluya. Qué lindo, hermano. Ahora, si Él nos tomó, si Él nos arrebató, si Él nos dio un título, ¿cómo no nos va a proteger? ¿Cómo Él no se va a levantar como poderoso gigante? Su palabra no miente. Ahora debemos dejarnos cuidar. Ese es el kit. Debemos dejarnos cuidar del que nos llamó, del que nos compró, del que pagó un precio muy alto, que fue Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Debemos dejarnos cuidar. Él es poderoso para protegernos. En segunda de Tesalonicenses 2:3, quiero darle algunos versículos para poder explicar algo. Segunda de Tesalonicenses 2:3, dice la escritura, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino primero la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Diga, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de Luzbel? Que ese era el anhelo del anticristo. Ese es el anhelo, hermano, de las tinieblas, tener un lugar y presentarse, hermano, y del anticristo, confundir y hacer creer que Él es Dios. Ahora, en el versículo, quiero completar con este versículo, Primera de Juan 2:18, por favor. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 dice la palabra: hijitos, es la última hora. ¿Puede decir es la última hora? ¿Te acuerdas que hablamos acerca de los siervos de la última hora? ¿Te acuerdas que predicábamos acerca de los siervos de la última hora? Hablaba de los que era la hora temprana, la tercera hora, acuérdese, la sexta hora, la novena hora y a la 11ª hora. La palabra dice: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora, yo quiero que usted ponga atención en algo. No es lo mismo anticristo o pseudocristo. Hay un margen ahí. No es lo mismo anticristo o pseudocristo. Cuando hablamos, por ejemplo, de pseudocristo, hablamos de gente que se hace pasar por Cristo, pero que quizás hace las obras de Cristo. Por ejemplo, no, que hay religiones, por ejemplo, hay uno que murió, José Luis de Jesús Miranda, decía que él es Jesucristo hombre. Predicaba la palabra, llevaba a la gente al pecado y predicaba también la gracia. Bueno, un despelote ahí total. Pero lo que le quiero decir que él se hacía pasar por Cristo. En China se levantó otro Cristo, pero son pseudo cristos que se levantan a hacer las obras de Cristo, engañando a la humanidad totalmente de una manera aberrante, totalmente fuera de enseñanza, de doctrina, pero se hacen pasar por Cristos. O sea, no son, entre comillas, no son tan malos.
Pero nadie se puede levantar aquí en la tierra y decir, yo soy Cristo. Eso se llama pseudo-Cristo. Cuando la palabra habla y dice que hay anticristos, habla gente que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Está conmigo? Eso es un anti. Es lo mismo que pseudo. Mucha gente dice, no, ¿cuántos anticristos se levantaron? No, 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 no. En China, en Puerto Rico, en los esos son pseudo. Se hacen pasar por Cristo. Y entre comillas, hacen obras. Pero el anticristo tiene que oponerse en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Puede darme un ejemplo que usted, hermano, esta mañana de alguien, de un anticristo con imperio, con poder y gobierno? Hitler. Hitler es sombra de un anticristo. Él mató 6 millones de judíos. Él se opuso a todo lo que tenía que ver con Dios. Podemos ver como el rey de Asiria, dígame, en China totalmente, todo lo que tiene que ver con Cristo. Entonces ya eso. Ahora, ¿por qué le digo esto? Puede ser, mire, esto es lo delicado. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de un país, cuando hablamos, por ejemplo, ya de una ciudad, hablamos ya de una influencia espiritual. Mire, ¿quiere caminar conmigo? Venga, por favor, es que esto se pone bueno y casi vamos terminando. Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Bueno, lo vamos a leer desde el versículo 2. Amén. ¿Lo tienen ahí en la pantalla? Que me ayuden. Amén. Primera de Juan capítulo 4:2 dice: en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Usted ha confesado que Jesucristo fue un hijo, ha venido en carne a esta tierra? ¿Te reconoce? Es de Dios. Y todo el espíritu que no confiesa a Jesús, vea, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces está hablando de un espíritu, está hablando acerca de una influencia, hermano, espiritual que afecta territorios, todo en el norte de China. O puede ver situaciones donde totalmente no quieren saber nada con el cristianismo, y de hecho hasta matan a los cristianos cuando tienen que llevar el mensaje. Ahora, todo eso está hablando acerca de un espíritu del anticristo. Podemos ver como Hitler literalmente fue un anticristiano, porque no tenía que ver nada, no quería saber nada con lo que era Dios. No quería, por ejemplo, el rey de Asiria, lo que estamos hablando, no quiere saber nada. Y es una de las cosas que en este tiempo se levanta para oponerse a todo lo que tiene que saber de Dios. Ahora, que Dios tenga misericordia del mundo y tenemos que bendecir a España. ¿Está conmigo? Usted piensa, hermano, que en este tiempo todo lo que quieren, el 14 de mayo hubo una reunión allá en el Vaticano, estaba programado, no sé si ya se dio o no se dio. He estado buscando información, pero no ha salido nada. Pero el 14 de mayo el Vaticano tenía que hacer una reunión con todos los gente influyente o de poder para unir, de alguna manera tratar de unificar, como a los jóvenes, a los adultos, a los jóvenes y a los niños, tratar de unificar la religión y tratar de unificar la enseñanza. Eso está en YouTube, usted lo puede ver. Yo creo que a un hermano yo le pasé. No, a ti te pasé. Entonces, quiere de alguna forma establecer una religión única y quiere establecer una en la forma de estudio uniforme en todo el mundo para tratar de unificar. Ahora, una de las cosas que yo puedo ver es que, hermano, el anticristo está preparado como un escenario en el cual en el gobierno entero, en el mundo, van a obligar una cierta religión o van a tratar de el ecumenismo. Todo lo que habla de Dios va a Dios, y usted sabe que el único camino es Jesucristo, dice la palabra. No todo el mundo puede llegar al Padre si no es a través de Cristo, dice la Escritura. Pero ahora miren, todo lo que cree en Dios, pues vale, Dios salvará y Dios tendrá misericordia. No, el único camino al Padre es Jesucristo, es Jesús. Pero hay tanta influencia en este tiempo que de alguna forma va a tratarse de oponer a través de la política.
a través de los gobiernos. Van a tratar incluso de sacar la religión, ellos lo llaman la religión, incluso de las iglesias. Ahora, incluso, mire, una de las iglesias, una de las religiones que estaban en los colegios de aquí era la religión católica, dentro de lo que cabe. Pero están, ¿sabe qué? Tratando de sacar la religión de los institutos, tratar de sacar la religión, hermano, de las escuelas, y que no sepan nada de Dios, que no escuchen nada de Dios. Eso está desarrollándose aquí en España, lastimosamente. Usted sabe que es anti todo lo que tiene que ver con Dios. No quieren saber nada con lo que tiene que ver con Dios. Quiere decir que en este tiempo ha trabajado un espíritu de anticristo en este país de una forma eficaz. Eficaz. Usted es un remanente bendecido. Usted es un remanente, hermano, victorioso. Usted tiene la semilla. Usted tiene una identidad totalmente gloriosa, y a eso el Señor nos ha llamado, que en medio de las tinieblas proclamar la luz de Cristo. Por eso es importante que usted, como yo decía al principio de la administración, sepamos que nosotros sí queremos saber de Dios, que nosotros no nos da vergüenza decir que somos creyentes, que las tinieblas, recuerde que no es el territorio, es lo que influye a la sociedad para no querer saber de Dios. Por eso tenemos que tomar valor y decirse: yo creo en Cristo, yo no le doy la espalda al Señor, mi vida, mi testimonio, mi caminar es conforme a tu voluntad, mi Señor. Yo soy Cristo, yo no te negaré delante de los hombres para que tú no me niegues cuando esté delante de ti, delante del Padre. Eso es un desafío para nosotros. Somos unos privilegiados de ser luz en medio de las tinieblas. Porque el gobierno, todo esto, hermano, va a ir de alguna manera a tratar de oprimir cada día más a todo lo que tiene que ver con Dios. Y usted tiene que llenarse del valor, de la fuerza, de la autoridad, del poder del Espíritu Santo. Porque va a llegar un momento donde la iglesia va a tenerle que decir al gobierno: no, yo no me rindo, yo no me someto a la estatua de Nabucodonosor. Es bueno obedecer a las leyes, Romanos 13, pero es bueno obedecer mejor a Dios. ¿Es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Yo quiero obedecer a Dios. Va a llegar un momento, hermano, por eso tiene que prepararse. ¿Qué tipo de influencia en medio de este tiempo, en este periodo, este mediano plazo, está influenciando a la iglesia? Y la iglesia tiene que levantarse, tiene que ser llena, no puede tener miedo ni temor. Tiene que ser una iglesia poderosa, que le pelea al diablo palmo a palmo las almas, a los hogares, a los hijos, a los esposos, a las esposas. Si alguien ha caído en drogadicción, en cualquier cosa, pelee al diablo, peleemos, oremos, clamemos, porque son influencias de parte de los asirios, son influencias de parte de Babilonia, son influencias de los griegos, que en este periodo se están manifestando de una manera espiritual. Por eso hay tanta dureza en los jóvenes, tanta rebeldía, porque eso, hermanos, son influencias. Mire, en el libro del profeta Daniel, da a entender que el anticristo va a tener, ¿sabe qué?, una inclinación sodomista. Y cuando hablamos de sodomía, hablamos de toda alteración sexual. Parece ser que el anticristo tiene inclinación homosexuales. Es donde realmente va a dar como libertad, o como que va a dar un énfasis, hermano, al homosexualismo o lesbianismo. Usted ve lo LGTBI a día de hoy. No me da pena decirlo, porque tienen que saber lo que está pasando. Hay una influencia, ahora ya se ha hecho una ley, ahora ya hay una libertad. Ahora los psicólogos, cuando vas a decir: mira, tengo un problema quizás en mi ser, en mi problema de identidad, el psicólogo: sé libre, sal adelante, hazlo, no te reprimas, eres humano, eres un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer. No tengas pena, sé libre. Hasta la psicología, la ciencia empeora la situación. Por eso necesitamos 7 pastores y 8 príncipes que sean levantados para pelear y darle la victoria a la amada en el nombre de Jesús. Somos usted y yo los que estamos llamados en este tiempo a hacer la diferencia en medio de esta sociedad. La iglesia tiene que ser esa antorcha que se ilumine. No tengas miedo, no tengas pena, porque es un tiempo donde la iglesia quizás: ay, no, tengo miedo. No, sepa que es una influencia espiritual. No es la persona. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que trabajan en las regiones celestes.
Se está hablando acerca del imperio asirio. Se está hablando de la influencia de Babilonia, de confundir. Ahora, miren, hablando de los asirios, ¿qué se desarrollaban ellos? Tengo aquí una pequeña lista, ya se me acabó el tiempo, pero le voy a leer la lista y termino. Actos inmorales. Ellos mira, dice la palabra literalmente, usted lo puede ver en Daniel capítulo 11, 12, léalo, usted va a leer literalmente cómo se desarrollaba. Daniel capítulo 11 al 12, Apocalipsis capítulo 17 y 18, usted va a ver ahí Babilonia, y hablando acerca del anticristo. Anticristo es de Asiria. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ahí usted va a poder, y léalo con paciencia, este tiempo usted tiene, le estoy dando versículos que usted puede informarse qué está pasando en este tiempo. Actos, ¿qué sucedía? ¿Cómo era la influencia de Asiria en ese tiempo? Que ya pasó. Actos inmorales, embriagados en el vino de la inmoralidad. Era destrucción de pueblos, especialmente al pueblo de Dios. Poder sobre los pueblos. Mercadeo, hacía mercadeo de almas, o sea, de las vidas. Tenían música de adoración, sombra y figura de Nabucodonosor. Profanaban el santuario. Mire, eso es tan terrible, no sé si lo tengo aquí. Ayer hablaba un poquito con mi esposa, pero fíjese, quiero leerle algo. Literalmente, ¿cómo? Esto habla acerca, ¿se acuerda usted cuando el profeta Daniel habla acerca de la abominación desoladora? Cuando habla acerca de la abominación desoladora, quiere decir que en el templo, en el santuario, ahí en el altar, iba a haber de alguna forma sacrificios humanos, carnales, mundanos, apóstatas totalmente. Y los asirios, antiguamente, fíjese, quiero leerle esto. Por más de 150 años los judíos estuvieron bajo el control de Ptolomeos y de los seleucidas. Estos son sirios. Entre el 175 y el 163 antes de Cristo, el rey seleucida Antíoco, esto está en historia, esto no está en historia, esto se lo ve en Wikipedia. Cuarto, Epifanes trató de obligar a los judíos de dejar de practicar la ley mosaica y las costumbres judías y adoptar la cultura griega, con mucha astucia, ya que odiaban las leyes divinas y denigraban mucho a Dios y a todo lo santo y a todo lo que tenía que ver con Dios. Miren, este Antíoco profanó el templo judío sacrificando un cerdo en el altar. Mire, ahora, el enemigo no hace las cosas por hacer. Usted sabe que los cerdos para los judíos, ¿qué es? Es un animal inmundo. Ellos no comen cerdo porque consideran que es un animal inmundo. Entonces, mire cómo el enemigo, utilizando este Antíoco, utilizó a este hombre para hacer una sombra de lo que era la abominación desoladora, que ya sucedió. Quiero decirle que ya una sombra sucedió, se estableció. Eso está en historia, hermano. Esto no es algo inventado. Esto está en historia de los medos y de los persas. Dice, y suspendió los sacrificios hacia todo lo que quería y tenía éxito. Es como si hubiera sido un tipo muy claro del verdadero anticristo. El asirio representa el tipo de cultura que se ha querido introducir en la iglesia cristiana, llevando esto a una apostasía. Ahora, que el Señor nos libre de todo esto. Pero fíjese, ¿qué más había? Retienen el sacrificio. Retienen el sacrificio. Todo lo que tiene que ser ofrenda, adoración, alabanza, retiene. Habla engaño. Y una apostasía total era acerca de la iniquidad. Habla mentira, es idólatra y tenía libertad o de alguna forma establecía el sadomismo, lo que es el homosexualismo y el lesbianismo, todo lo que tiene que ver con alteraciones sexuales. Ahora, Eclesiastés 11:1, y vamos terminando. Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Dice la palabra: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Mire qué poderoso. Diga conmigo: eche el pan sobre las aguas. Una de lo que le caracteriza al pueblo de Dios es que tiene pan.
Pan es del evangelio. El evangelio es la espada. Usted y yo tenemos de espada. Por eso nuestras oraciones, perdóneme, no deben ser en este tiempo. Considero que no deben ser oraciones raquíticas. Padre, bendícenos. Padre, guárdanos. Padre, ayúdanos, bendíceme. No. Yo creo que en ese tiempo nuestras declaraciones, nuestras oraciones de la iglesia, por eso es que se nos dio la espada de la palabra. Así lo dice Efesios capítulo 6. Debe ser una espada, un mensaje, incluso en la oración declarada con autoridad, con potestad. Reprender, declarar, proclamar. En el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas que podemos ver en nuestras casas, en nuestros hogares. Reprender toda influencia de parte de las entes espirituales. Nuestras oraciones deben ser diferentes. Hay que pelear, hay que clamar. Por eso es que la palabra es: echa tu pan sobre las aguas. Dice: echa la palabra, declara palabra, proclama palabra sobre las aguas. Aguas es pueblo. Usted, hermano, no es que no escucha, no, usted háblele, oblíguele, dígale. No es que no quiere, declare palabra. Eche el pan sobre las aguas, echa la palabra. Ay, es que no quiere saber nada de mí. Vuelve a insistir, porque el día de mañana te darán las gracias, como yo lo he hecho. Yo he dado las gracias a los que me llevaron a los caminos del Señor. Eche el pan sobre las aguas, echa el pan sobre los pueblos. No veas quién es, no veas razón, ni sexo, ni nada. Declara palabras sobre esa persona. Declara palabras sobre la ciudad, sobre el país, sobre donde tú estás. Declara palabra. Eche pan sobre las aguas. Y dice que esa palabra, dice: reparte tu porción. O sea, quiere decir, cuando salgas de aquí, no digas: yo soy cristiano, qué lindo, solo para mí, y entro escondido. No, reparte tu porción. Si tú tienes tu porción esta mañana, si tú recibiste la palabra, sal y cuéntalo. Reparte a un 7 y a un 8, porque tú no sabes, del día de mañana va a venir el mal. Y esa palabra que tú declaraste le va a ser vida, se va a acordar, porque la palabra es de espíritu y la palabra es vida. La palabra es de espíritu. Y contra toda obra de las tinieblas, contra toda influencia de Asiria, toda influencia de Babilonia, de Grecia, la palabra tiene que destruir todo argumento falso de las tinieblas, porque es de espíritu. Y solo la palabra espíritu va a destruir las obras del espíritu de parte de las tinieblas. Solo el espíritu. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eche pan sobre las aguas. No te canses de hablarles a tus hijos, a los jóvenes, a los salmistas, a las danzarinas, al vecino. No te canses de hablar, porque va a venir el día malo. Esa palabra nos va a sostener. Va a venir el día de la tribulación, como lo estamos viviendo, pero solo la palabra yo creo que a usted y a mí nos ha sostenido. Saber que su mensaje, hermano, no es mentira. Él nos ha guardado. Chúfele a usted aquí, como le dije la semana pasada, es victoria. Quiere decir que Dios les ha cuidado, que no les ha pasado nada. Quiere decir que el ángel de la muerte pasó y no los vio, los hizo invisibles, no los tocó. No los tocó, no los tocó, no los tocó. Ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tu descendencia. No los tocó. No los tocó. Señor. Quiero un versículo más y nos vamos, porque es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. No puedo decirle otra cosa. Tiene que primero establecernos para ver cómo se desarrolla, hermano, los siete pastores y los 8 príncipes. Tienes que saber que Él es nuestra paz, que tenemos que estar tranquilos. Job capítulo 5:19. Y póngase de pie y nos vamos. Job capítulo 5, versículo 19. Siete pastores y 8 príncipes. Él es nuestra paz. Fíjese, esto es lo que le ha pasado a la iglesia en este tiempo. Usted recibe esta palabra en fe.
porque esta palabra nos va a ayudar para el día a día hasta que Cristo venga. De 6 aflicciones te librará, y en 7 no te tocará mal. De 6 aflicciones Él te librará, y en 7 no te tocará mal. En el hambre te salvará de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Hermano, 6 número de hombre. 6 número de hombre. Humanamente quizás podemos haber hecho muchas cosas, pero el número 7 es estar completos en Él. Entonces dice que el número 7, cuando se establece el Señor en nuestras vidas, no nos tocará mal. No te tocará mal. No habrá quien toque tu casa, quien toque tu familia. No habrá, Él te salvará. En el día del hambre, en el día de guerra, Él pasará por alto. A ti no te tocará. En este tiempo sal de esta casa diciendo: el Señor no me va a tocar, porque Él es mi paz, Él es mi seguridad, Él es el que tiene el control de mi vida. Yo, en el nombre de Jesús, me levanto para hacer tu voluntad, me levanto para creer tu palabra. Te recibo en mi vida, establécete mi corazón en paz. Necesito tu paz, tu presencia. Necesito esparcir el agua, el pan, porque yo sé que el día malo quizás vendrá, pero sé que tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me sostendrán, me levantarán, no me tocarán. No habrá nada ni nadie que pueda levantarse en contra de mi casa, de mi familia, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, dígale: Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Tengo que leerlo. Uno de los mayores, con sus ojitos cerrados, necesito que su espíritu reciba esto. Con sus ojitos cerrados, le pido con sus ojitos cerrados. A mí no me mire, solo quiero que me escuche. Uno de los mayores ataques que Asiria, sombra del anticristo, podemos ver en la escritura, está en Isaías 37. Y uno de los ataques era contra el rey Ezequías. Y escuche lo que dice la palabra. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de fuego de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, dice Ezequías, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El Señor le responde y le dice: he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, le dice a Asiria, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, le dice el Señor a Asiria, y te haré volver por el camino por donde veniste. Y esto será por señal: comeréis este año lo que nace del suyo, y el año segundo lo que nace del suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque en Jerusalén somos nosotros. Levanten sus manos. Porque en Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta casa, ni en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo,
ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará a esta ciudad ni a esta casa. Vive Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, por amor de mi siervo David. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos los cuerpos estaban muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el tiempo de Nisroch a su Dios, sus hijos Adramelech y Serech, confundidos, mataron a espada a su padre y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Eazón Adón, su hijo. Él se va a levantar contra nosotros a favor de su pueblo. No va a entrar a esta ciudad, no va a entrar a tu casa, porque pasará por alto por cuanto el celo del Señor ha sido a favor nuestro. Él nos ama, Él nos ama, Él nos sostiene, Él nos bendice, Él nos protege. Por donde el enemigo venga, por ahí tendrá que huir. No tocará tu casa, no tocará tu morada. Por donde viene tendrá que huir. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a ti, Señor. Y ayúdanos a levantarnos para bendecir a tu pueblo. Y ayúdanos a levantarnos para destruir y pelear contra toda obra de las tinieblas. Padre, yo bendigo a tus hijos. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Guárdalo, prospéralo, bendícelo. En el nombre de Jesús, declaramos sobre su vida la señal del Espíritu Santo, la señal de la sangre del Cordero, como algo que los hace inmunes, que los hace intocables, que los hace invisibles y que los hace más que vencedores a ellos y a su casa. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.